Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Suscríbanse, comentan, den like, por favor, a nuestro canal de YouTube. Si ven algo ahí que les gusta, dígalo por ahí. Si no, también nosotros somos receptivos a la crítica. Aprovechamos para saludar a quienes están conectados. Homero Bruguera, Ramón Orlando Olmos Blanco, Dayana Acosta, Beatriz Bedoya, Fernando Álvarez, están conectados, son siempre leales seguidores todos los sábados. Bueno, seguimos entonces. Mira. Te dejé en el tintero para los que sintonizan ahora. Diario Libre hoy informa 30 torres en un grupo, en una demarcación territorial entre Lincoln y Churchill, polígono central. Torres que son de decenas de pisos en algunos casos. Cuéntame de eso, la ciudad, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo creo que nosotros como ciudad tenemos un reto enorme. Vos decía que hay cosas que se ven y las que no se ven, y que las que no se ven son mucho más importantes. Santo Domingo, cuando usted está en una de esas torres y usted siente ese mal olor en el agua, es que nada más y nada menos que esa cisterna donde tiene esa agua limpia, al lado está el tanque de los residuos del edificio de al lado. Nosotros tenemos debajo de la tierra una verdadera, y lo digo así literalmente, una verdadera bomba de tiempo, donde vivían 6 personas, una casa, levantaron y ahora viven 30, 35 familias. Y eso, vivía una familia con un carro, malos carros, 6 personas, y ahora hay 65 carros en el mismo Yo sitio. creo que ya hay muchos levantamientos, como tú dices, de ese tipo de torres, pero yo creo que esa ordenanza del año 98 sobre lo que habla del polígono central, yo creo que nosotros en esta gestión o en este año de periodo de legislación de la ciudad, yo creo que nosotros tenemos que revisarla. Por ejemplo, a mí se me acercaron recientemente unos vecinos del cuadrante oeste de Naco, en la calle Yuma, la calle X. Eso es detrás donde se iba a poner el edificio de pasaporte, en la San Martín de Porres. Ahí es una calle de menos de 10 metros y quieren construir 3 torres más y es una calle sin salida. Cuando ahí que ha ocurrido, o sea, sin esas 3 torres nuevas que se pretenden construir, ahí el otro día hubo una emergencia y prácticamente tuvo que los vecinos tuvieron que tirarse todo a las calles a tratar de movilizar porque una ambulancia no podía, del 911 no podía pasar por la gran hiperconcentración, pero también el camión de recogida de residuos no puede pasar literalmente porque tenemos carros aparcados de lado a lado. Es un trillo lo que dejan. Y tenemos cerca de 160 vehículos que se quedan en la calle estacionados porque antes tu hijo creció. Y tu hijo creció y como no hay un transporte público de calidad, tú no confías en la calle, tú le compras su carro. Pero después el otro creció y va a la universidad, le compra otro carro. Entonces, y va a visita. Yo creo que nosotros tenemos que revisar y son 2 vertientes. Número 1, la cultura ciudadana de entender y de importarnos lo del otro. Y número 2, tenemos que hacer una reformulación de esto porque después nosotros no nos vamos a mover. Para que ustedes tengan una idea, ciudades como Tokio, como Nueva York, son ciudades que son hipercongestionadas, tienen entre 8 a 9 mil vehículos por hectáreas. Santo Domingo tiene ya más de 10.500. Wow. Eso es una locura, viejo. O sea, eso no se aguanta. Entonces yo creo... Pero en esa ciudad hay acera. Hay espacio para peatones. Hay opciones de movilidad. Hay leyes y se cumplen. Porque aquí nadie la cumple. Entonces yo creo que hay que buscar otros lugares donde nosotros podamos crecer. Obviamente es un crecimiento que nadie lo puede evitar. No es que estamos en contra del desarrollo. Pero este crecimiento que se ha dado, como dicen en los campos silvestres, yo creo que tenemos que ponerle un poquito de ojo. También hay constructores que se pasan, yo lo he dicho, porque el que hace la ley hace la trampa. Eliseo, tú sabes que la justicia cotidiana aquí es muy lenta. Y van a esa jurisdicción municipal. El tribunal municipal es muy lento. Por ejemplo,
tú eres un desarrollador. Tú eres un desarrollador. Y te aprobamos los planos que son 12 pisos. ¿Tú sabes lo que tú haces? Agarra y construye 15 y le das para adelante. Sí. Yo como ayuntamiento te someto. De verdad, te someto. ¿Qué sucede? Siguen construyendo. ¿Qué pasa? Cuando ya el edificio está listo, tú sabes lo que ocurre. Y vendido y todas las cosas. Y ya la gente está mudada. Sí. ¿Qué te dice el desarrollador? Bueno, yo no te puedo dar los títulos porque el ayuntamiento me tiene el impedimento. Entonces los vecinos, todo el mundo conoce a alguien, lo que sea. Te estoy hablando la cosa, lo que hay. La presión. Entonces, automáticamente libera porque nadie quiere trastornarle la vida a una gente que está haciendo una Después inversión. Después del palo dado. Entonces, ese tipo de garra, lo mismo que ocurre, lo que habíamos hablado, Eliseo, con lo del MIBE. Caramba, nosotros van 3 años que el MIBE no tiene reglamento, no tiene garra para poder hacer lo que tiene que hacer para paralizar y nadie habla de eso. Y nadie habla de eso. Entonces, son de las cosas. Todo lo que es represivo, los políticos no les gusta, porque pierden votos. El tema de esto es que nosotros necesitamos cambiar el chip de la forma de gobernanza de la ciudad. Nosotros seguimos pensando una gobernanza de la ciudad totalmente horizontal, cuando nosotros tenemos retos, desafíos de una ciudad vertical. Nosotros no hemos entendido esta transformación. Y ya Santo Domingo cambió su rostro físico, que es lo que yo digo. Nosotros tenemos los edificios más grandes de Centroamérica y el Caribe. Ahora lo que falta es cambiar la mentalidad y trabajar lo que hay que trabajar, que es el subsuelo. Nosotros como ciudad nos merecemos en un futuro tener un mapa hídrico y un mapa sanitario claro de la ciudad. Nosotros no sabemos. Aquí... Tú quieres ver lo más interesante. Tú quieres que la CAS, por ejemplo, te haga un trabajo, que pase obras públicas unos meses antes y te afalte una calle. Automáticamente la CAS llega y descubre que hay una tubería y rompe. Sí. Caramba. Pero el otro la falta viendo que hay una fuga de agua. Correcto. La falta encima también. Porque si tú ves que hay una fuga de agua, no falta. Imagínate, tú sabes el desperdicio de agua enorme que hay en la ciudad de Santo Domingo. Un planeta como el nuestro, donde cerca de 1.000 millones de personas carecen de agua potable y donde se presume que se pierden al año 8.000 millones de litros de agua. ¿Tú crees que nosotros como ciudad, que somos una isla con pocos recursos hídricos, tú crees que nosotros es posible que nosotros no demos el lujo de desperdiciar, de que estén ahí, y esa indiferencia de que estén ahí esas fugas de agua? Pero lo peor, no tenemos una ley de agua que nos indique claramente cuáles son los porcentajes del uso del agua en el país. Nosotros no sabemos cuántos litros de agua son para la agricultura, para la ganadería, para el consumo humano. ¿Cuánto cuesta levantar esa información? Nosotros tenemos que tener esa ley de agua con ese reglamento para comenzar a trabajar. Lo único que sí se tiene claro el dato es el tema de las hidroeléctricas, ya que el 7% de la generación eléctrica de la República Dominicana depende de las hidroeléctricas. Entonces ahí hay un poquito más de noción y contabilidad, pero es algo puntual por algo. Jorge, ya para porque tenemos una cuestión que tratar con Werner. Dime del ensanche de la fe. ¿Qué es lo que está pasando ahí? El ensanche de la fe. Bueno, a nosotros allá al Consejo de Regidores llegó un cambio de uso de suelo para el tema de las áreas del play. Yo en esa sesión tuve un turno donde yo dije que yo no me oponía al desarrollo, incluso. O sea, espérate. Uso de suelo, porque el que ha ido al Estadio Quisqueya sabe que por ahí lo que hay son casas. No, correcto. En el Estadio Quisqueya, en el perímetro, tiene como una especie de, vamos a ponerle una palabra, un seguro, donde esta área específicamente es área de salud y área verde y obviamente área deportiva. Porque está sedimado. Entonces llegó un proyecto donde se quería levantar eso, pero no se presentó cuál era el proyecto que se quiere desarrollar allí. A lo mejor es como extender, por ejemplo, ponerte un sector, extender Naco, quién lo sabe, extender Torre para allá. Pero entonces, ¿qué yo decía? Si no me llega cuál es el proyecto, yo no puedo levantar mi mano para quitarle ese seguro, porque yo no sé de qué se trata. Pero se aprobó quitarle el seguro. No, lo aprobaron la mayoría de... ¿Y ahora qué se puede hacer ahí? No, edificio edificio, todo, pero obviamente o sea, no soy una persona populista ni nada, porque hay mucha gente que dijeron, no, lo que van es vender el play, que sí o qué. Eso también es una estupidez. Eso es una exageración. Pero un levantamiento de la calle, de los servicios. Pero con ese levantamiento pueden darle para adelante. Que yo dije,
Yo no me opongo. Ojalá nosotros tener un museo de béisbol donde a un lado estén los Tigres, los Leones, esa final de béisbol que nosotros tuvimos recientemente, todavía se hablan en, No, en las principales... y dejó ver canales. y dejó ver la carencia de la zona, que no hay parqueo, que no hay servicio, que no hay nada. Entonces, lo que yo Esa decía, vamos a ver, pero presenten el proyecto, ya que esos terrenos son del Bande, presenten el proyecto. Entonces, no lo presentaron, los regidores de la oposición, nos retiramos todo, y nada, ocurrió así. Pero nada, aquí está mi rendición de cuentas, la pueden buscar del primer año de gestión, está en mi página web jorgefelixpacheco.com y nada, feliz de ser su empleado. Me pueden escribir cualquier tema ciudadano al 809-991-6696 y nada. Después de las 10 de la noche no me llamen, que me jalen la oreja. No, que vayan, la doña me llama. que vayan a temporada. Ah, también. Así que muchas gracias por la oportunidad. Jorge, gracias por venir. Quédate ahí porque Claro. tú tienes que oír esto que va a Vamos a ver, ahora. también. Bueno, Jorge, un placer conocerte honor. para mí. Estamos en el Congreso, ¿verdad? Ya para servirte también. Werner, Claro. cuéntame. Bueno. Que tú trajiste Sí, una información interesante. Sí, a propósito, nosotros teníamos, o sea, en los segmentos que trabajamos, o sea, que siempre es historia, Sí. y habíamos quedado en que íbamos a desarrollar, tal vez sea una primera parte, ¿verdad? De lo que eran los términos que se referían a los seres humanos esclavos. Sí, saltamos de un tema a otro, ¿verdad? Sí, sí. En particular, No, pero... no, pues somos esclavos del tiempo. Somos, sí, esclavos del tiempo. Sí, y nada, es para ilustrar un poquito a propósito de tantas actuaciones que estamos viviendo en el día a día, de términos peyorativos, adjetivos y calificativos, de dónde provienen y eso, y ver cómo podemos contribuir, ¿verdad?, a cambiarlo. Mira, habíamos hablado, por ejemplo, el término mulato. Primero, la palabra negro. La palabra negro, que hoy sabemos que se quiere de alguna manera cambiar. En vez de negro, que sea, y la Real Academia lo acepta, que sea hombre de color, persona de color. Para O sea, los evitar... otros no tienen color, solo los negros. No, es que es tratando de buscar un equilibrio. Sí. Porque es que la palabra negro referido a persona en una condición determinada de postración social peyorativa es atlántica, o sea, viene con el mundo atlántico y viene con la colonización. Con la colonización. No era que no se utilizaba la palabra negro para referirse a persona, pero no se refería a persona de una manera peyorativa, sino negro por color y ya. Pero ahora negro significa esclavo. O sea, a partir de... Se asocia una cosa con la otra. Sí. Pero a eso se le van agregando una serie de términos que son el resultado también de ello. Y además Mulato. una serie de actuaciones. Mulato. Mulato tiene una relación. Hay diferentes acepciones. Hay una que es fuertísima. Yo la voy a mencionar. Mulato tiene su origen en la unión de mula y de burro y caballo, ¿verdad? Burro y yegua. Y yegua. Sí. Yegua y burro es Una mula. Una mula. Pero burra, ¿cómo es? Burra con caballo es otro animal que es el budérgano. Asno, no. No, budérgano. Budégano, sí. Budérgano. Pero en el caso otro del animal. mulato se asocia precisamente a esa hibridez, pero también a la carga. O sea, es también un término diciéndole, usted es un burro Ajá. de carga, o sea, Sí. algo ofensivo que ya luego se asocia. En Brasil, sin embargo, hay una posición que plantea que lo de mula tiene que ver con la patada que daba la mujer esclava cuando era violada. Eso es en Brasil. Eso Sí. se podrá encontrar poco, pero hay registros de que se podía referir a En esto. los tiempos de Chica da Silva. Bueno, sí, Eso por es allá. legal. A propósito. El pardo es el genérico, ¿verdad? Ahora, sabemos que al mulato también se van agregando otros nombres. Para referirse al esclavo, primero hay que señalar que un esclavo perdía toda su condición, era una propiedad. Entonces era carimbado. La gente hoy tal vez no sepa lo que es carimbar. Carimbar es la marca que se le hace al animal. La estampa. La estampa. Entonces, la persona el esclavo carimbado
pagaba un impuesto y ya se asumía una propiedad. Se carimbaba en la espalda o en la cara. Dependía. No, es una práctica también que se hacía a los indígenas. Pero habían otros términos. Por ejemplo, la pieza de indias. Primero vamos a ver la pieza de ébano, que era genérica. El ébano es el color, se refiere al término. Una pieza de ébano es un esclavo. La pieza de indias... Sí, porque el ébano es negro, una madera oscura. Una madera oscura. La pieza de indias clasificaba lo que era un esclavo en buenas condiciones. Mayor de 15 años, de 15 a 45 años. Un hombre de salud, robusto, como ustedes. Está fuertecito. Fuertecito. Sí. De salud. Si no tenía salud... Gracias porque es de 15 a 45 años y como nosotros. Sí. En el caso de Jorge no, pero... Sí. Ya nosotros tres fuésemos mulecones. Sí. Mulecones. Un mulecón era una persona que tenía un defecto físico. O sea, le faltaba una mano, un brazo, una pierna, Yo tengo barriga. pie. No. Aquí lo cambian. Dicen, no soy mulecón, soy un muñecón. Muñecón. Pero si pasaba de 45 años, tenía una salud más o menos... Sí. Entonces sí, asumía como mulecón. Era una manera también de rechazar. Y el muleque era ya un niño menor de 10 años. Y así se va utilizando. Y esos términos se usaban aquí en el territorio nacional. Sí, En la isla. Eran realmente generales. Habían algunos países que eran más utilizados, el caso de Cuba, el caso de Perú, pero era muy genérico el aquí. tema de los mulatos, los generales de la independencia haitiana eran mulatos. No, algunos. Pero generalmente Algunos. eran negros. Porque ahí en Haití no hubo mucho mestizaje. No. No hubo metizaje. Eran negros y los blancos que eran los franceses. Diríamos que los generales de la lucha por la libertad sí eran negros. Dessalines, Christophe, Toussaint, estaba allí también. Había muchísimos realmente. Pero ya en la independencia se unificaron. Biazú era negro. Werner, Petión y demás. No falta, Cuando tú vuelvas, sí, no, claro. Yo necesito que toquemos esas denominaciones de mestizaje, el cuarterón, el pardo, el negro. Sí. Cómo en la independencia haitiana eso se construyó, esa clasificación, y cómo Claro. también aquí se construyó y en Cuba. Que analicemos eso. ¿De dónde que viene? No, que yo soy indio. No, que tú eres negro. No, que tú eres moreno. ¿Entiendes? No, pero, que gente que es del mismo color. Y el uso de los términos, por Así ejemplo, es. hacia los del este. Bien. Lo llaman diferente. Pero, Sí. pero eso lo vamos a hacer cuando tú vuelvas, porque ya Es la tenemos que irnos. introducción. Ya tenemos que irnos. Agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía este sábado y pedirle que, por favor de Dios, nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.